En la vasta extensión de las llanuras rusas, durante el caluroso verano de 1943, el mundo fue testigo del mayor enfrentamiento de tanques jamás registrado. La batalla de Kursk no fue simplemente otra operación militar en la titánica lucha entre la Wehrmacht alemana y el Ejército Rojo Soviético. Fue una colisión de voluntades, de ideologías opuestas, de tecnologías de guerra y, sobre todo, de la determinación férrea de dos gigantes por definir el destino del frente oriental. Antes de que los motores de los tanques rugieran y las estepas se cubrieran de humo, todo comenzó con un cálculo, una apuesta por parte del alto mando alemán y una férrea preparación defensiva por parte soviética. Tras el fracaso de la Operación Fall-Blau y la devastadora derrota alemana en Stalingrado, Hitler buscaba desesperadamente restaurar la iniciativa estratégica. Aunque sus ejércitos habían sufrido un retroceso significativo, el poder militar del Tercer Reich seguía siendo formidable, especialmente en términos de calidad técnica. Las divisiones Panzer, a pesar de las pérdidas, aún representaban una fuerza temible, y los nuevos modelos como el Panther y el Tiger prometían una ventaja mecánica sobre los tanques soviéticos. Hitler, influenciado por sus generales más agresivos como Guderian y Manstein, decidió concentrar sus fuerzas en una ofensiva puntual que permitiera eliminar un gran número de tropas soviéticas de un solo golpe. La atención alemana se centró en un saliente en la línea del frente que se proyectaba hacia el oeste en la región de Kursk. Este bulto en el frente, de unos 160 kilómetros de ancho por 100 de profundidad, ofrecía una tentadora oportunidad para acercar un número significativo de fuerzas soviéticas. Así nació la planificación de la Operación Ciudadela, una ofensiva en pinza desde el norte y el sur del saliente que debía estrangular las defensas enemigas y destruir a sus ocupantes. Pero mientras Hitler esperaba ansiosamente que las unidades recibieran nuevos blindados, el tiempo jugaba en contra de sus planes. Stalin, gracias a una red de inteligencia eficaz y a la intercepción de comunicaciones, ya conocía con detalle la intención alemana. En lugar de lanzar ataques preventivos, como en ocasiones anteriores, ordenó reforzar el saliente con múltiples líneas defensivas, antitanques y fortificaciones en profundidad. Zhukov, Vasilevsky y Rokossovsky lideraron los esfuerzos de defensa. Durante semanas, millones de soldados soviéticos cavaron trincheras, colocaron minas antitanques y reforzaron cada centímetro del terreno que rodeaba Kursk. Fue una obra colosal de ingeniería militar. Más de 1 millón de hombres, 20.000 cañones, casi 6.000 tanques y 5.000 aviones fueron desplegados por el lado soviético. Los soviéticos sabían que los alemanes atacarían y por primera vez en la guerra tenían el tiempo, los recursos y la voluntad para prepararse completamente para recibir el golpe. Cada carretera fue minada, cada bosque convertido en trampa, cada colina transformada en puesto de tiro. Mientras tanto, los alemanes afinaban sus unidades Panzer. El grupo de ejércitos del norte, liderado por el general Model, y el del sur, al mando de Manstein, preparaban sus ataques. Se desplegaron nuevas unidades equipadas con el Panther y el Tiger, así como los potentes cañones autopropulsados Elefant. La Wehrmacht confiaba en su superioridad técnica, pero subestimaba la escala de las defensas soviéticas. A pesar de 1900, las advertencias de algunos oficiales alemanes que veían con preocupación el tiempo que se les escapaba, Hitler insistió en retrasar la ofensiva hasta estar completamente equipado. Fue una decisión que permitió a los soviéticos transformar Kursk en una fortaleza impenetrable. El 5 de julio de 1943, tras una intensa preparación artillera, la Operación Ciudadela
finalmente comenzó. Al amanecer, el estruendo de los cañones rompió el silencio de la estepa. Miles de tanques alemanes avanzaron en formación cerrada, sus cañones disparando sin cesar, sus motores rugiendo con furia. Sin embargo, los primeros kilómetros fueron un infierno. Las minas sembradas por los soviéticos explotaban por doquier, destruyendo cadenas, volcando vehículos, desorganizando el avance. La Luftwaffe, aunque poderosa, encontró una resistencia feroz en la aviación soviética que había aprendido de sus errores pasados. Los cielos sobre Kursk se convirtieron en un torbellino de dogfights, de aviones que caían envueltos en llamas, de bombarderos interceptados por cazas rápidos y decididos. El eje del ataque alemán desde el norte, dirigido por Model, encontró inmediatamente la muralla defensiva soviética. Las divisiones Panzer avanzaban a duras penas entre trincheras, obstáculos antitanque y fuego concentrado. Cada kilómetro ganado costaba decenas de vehículos y cientos de vidas. Model se enfrentó a una de las defensas más densas jamás construidas, donde incluso los Tiger quedaban atrapados por minas o inutilizados por artillería bien posicionada. Al sur, sin embargo, Manstein logró un avance más significativo. Su uso coordinado de blindados, infantería y aviación comenzó a perforar las líneas soviéticas, acercándose peligrosamente al corazón del saliente. A pesar del infierno de fuego, los soldados alemanes mostraban una disciplina y un valor extraordinarios. En medio de explosiones y ametralladoras, los Panzer Grenadiers asaltaban posiciones, tomaban trincheras y trataban de mantener el impulso. Los comandantes soviéticos, por su parte, no se doblegaban. Cada retirada era estratégica, cada contraataque estaba previsto y cada unidad blindada soviética salía al frente con órdenes claras: resistir o morir. A medida que los días pasaban, el polvo, el barro y el humo se volvieron parte del paisaje. Las colinas y campos se llenaban de restos metálicos, de tanques humeantes y cadáveres calcinados. El horror de Kursk apenas comenzaba, mientras las fuerzas del norte, bajo el mando del general Model, se veían frenadas por la densa red defensiva soviética en la región de Orel. En el sur, la situación era dramáticamente distinta. El mariscal de campo Erich von Manstein, con su legendario talento operacional, había conseguido avanzar varios kilómetros, penetrando profundamente en las líneas del frente Voronezh. La 4ª División Panzer y el 2º SS Panzerkorps estaban logrando progresos importantes, especialmente las divisiones Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, que empujaban con furia hacia el norte del río Psel, aproximándose peligrosamente a la pequeña estación ferroviaria de Prokhorovka. Este nombre, casi desconocido entonces, pronto pasaría a la historia como sinónimo de la mayor batalla de tanques jamás librada. Los soviéticos, conscientes del avance alemán en el sur, comenzaron a movilizar reservas de forma masiva. El general Nikolai Batutin, responsable del frente sur del saliente, pidió a Stavka que autorizara el uso del 5º Ejército de Tanques de la Guardia al mando del general Pavel Rotmistrov. Esta unidad era considerada una de las fuerzas blindadas más poderosas del Ejército Rojo, compuesta en gran parte por los robustos T-34 y por tanques ligeros T-70. Su misión era simple y desesperada: detener la ofensiva alemana a cualquier precio. La confrontación final entre estas dos fuerzas chocaría en un campo relativamente estrecho al este del río Psel, en las inmediaciones de Prokhorovka. El terreno, cubierto de suaves colinas, praderas abiertas y algunas elevaciones, no era el ideal para un ataque masivo, pero las órdenes eran claras. Rotmistrov organizó sus divisiones de tanques como una barrera de sacrificio. Sabía que los alemanes
Tenían ventaja en alcance de disparo y blindaje, pero esperaba que el combate cuerpo a cuerpo, a distancias cortas, pudiera neutralizar esa ventaja. El objetivo soviético era desorganizar el ataque enemigo antes de que alcanzara la estación de tren. El 12 de julio de 1943, poco antes del amanecer, comenzó una de las jornadas más caóticas y sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. A las 5:00 de la mañana, Rotmistrov lanzó a sus primeras unidades de tanques directamente contra las avanzadas de las SS alemanas. Miles de toneladas de acero comenzaron a moverse en oleadas a través del campo, levantando polvo y temblores. En la tierra, la visibilidad se redujo casi al mínimo. Los Tiger alemanes, posicionados en la retaguardia, comenzaron a disparar a larga distancia, alcanzando a los T-34 antes de que estos pudieran acercarse. Los tanques soviéticos, en cambio, avanzaban sin detenerse, incluso cuando los vehículos de vanguardia eran destruidos. La táctica era avanzar con velocidad, cerrar la distancia y anular la superioridad del armamento alemán. Lo que ocurrió a continuación fue una carnicería mecanizada. Los campos se convirtieron en un torbellino de fuego, acero y muerte. Los T-34 soviéticos embestían directamente contra los Tiger y Panther enemigos, intentando flanquearlos o incluso colisionar si era necesario. Muchos choques se decidieron a menos de 100 metros, donde la ventaja tecnológica desaparecía y todo dependía de la rapidez del disparo, la maniobrabilidad y el valor del tripulante. Los soviéticos sufrían pérdidas catastróficas, pero seguían lanzando oleadas, forzando a los alemanes a retroceder hacia los bosques y colinas detrás del río. La intensidad del combate sobrepasó toda lógica militar. En algunos sectores, tanques incendiados bloqueaban el paso y otros pasaban por encima, destruyendo orugas y dañando sus propios sistemas. Artillería de ambos lados disparaba sin descanso. Desde el aire, la VVS soviética y la Luftwaffe libraban una guerra paralela, con cazas derribándose mutuamente sobre los campos cubiertos de humo. Los pilotos apenas distinguían los movimientos enemigos, pero seguían lanzando bombas, cohetes y fuego de ametralladora contra cualquier blanco que se moviera. En tierra, las SS alemanas, a pesar de su entrenamiento y equipamiento superior, comenzaron a sentir el desgaste. El terreno fangoso y la cantidad de obstáculos ralentizaban el avance. Las unidades alemanas se vieron obligadas a combatir estáticamente, perdiendo la iniciativa que tanto habían buscado. Los Tiger, aunque letales, no eran invulnerables. Muchos eran inmovilizados por fuego lateral o minas. El Elephant, un cazatanques poderoso pero pesado y sin ametralladora, se convirtió en blanco fácil cuando la infantería soviética se acercaba con granadas antitanques. Rotmistrov, desde su puesto de mando, observaba los reportes y sabía que estaba sacrificando a miles de hombres y cientos de tanques, pero entendía que era la única forma de frenar la ofensiva alemana. A lo largo del día, cada intento alemán por romper las líneas soviéticas era respondido con nuevos refuerzos. El Ejército Rojo estaba decidido a detener el ataque en Prokhorovka, sin importar el costo. Cuando el sol comenzó a caer ese día, los campos en torno a la estación estaban cubiertos por más de 500 vehículos destruidos o incendiados. El humo y el olor a gasolina y carne quemada lo envolvían todo. Soldados heridos arrastrándose, carros aún ardiendo y cráteres por doquier. Fue un día apocalíptico que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo vivieron. La batalla de Prokhorovka no fue una victoria táctica clara para ninguno de los bandos. Sin embargo, en el marco estratégico representó un punto de inflexión. La ofensiva alemana, en su punto más profundo, había sido detenida.
El sueño de Hitler de una gran victoria decisiva en el este se desmoronaba. Aunque los alemanes seguirían combatiendo por algunos días más, la iniciativa comenzaba lentamente a cambiar de manos. Al día siguiente, el 13 de julio, los soviéticos comenzaron a preparar una contraofensiva general en los flancos. Mientras Manstein aún intentaba reorganizar sus fuerzas, Stalin daba la orden de iniciar la operación Kutuzov en el norte del saliente, dirigida a expulsar a los alemanes de la región de Orel. La gran maquinaria soviética, aceitada con sangre y acero, empezaba a moverse de nuevo, esta vez no para resistir, sino para avanzar. Después del sangriento enfrentamiento en Prokhorovka, el curso de la batalla de Kursk empezó a tomar una dirección inesperada. Aunque las tropas alemanas todavía mantenían algunas posiciones ganadas con esfuerzo en el sur del saliente, su ímpetu se estaba desmoronando. El alto mando soviético, sabiendo que la mejor defensa era un ataque bien calculado, decidió pasar a la ofensiva. El 13 de julio, mientras las unidades de Manstein trataban de reagruparse y consolidar sus posiciones, el Ejército Rojo puso en marcha la Operación Kutuzov, un ataque en pinza contra el flanco norte del saliente de Kursk, dirigido directamente contra las posiciones del 9º Ejército alemán en Orel. El objetivo de la Operación Kutuzov era claro: no solo aliviar la presión sobre las tropas soviéticas en Kursk, sino también rodear y destruir parte del grupo de ejército centro alemán. Las fuerzas soviéticas que participarían en esta contraofensiva eran inmensas. Más de 1 millón de soldados, unos 2.400 tanques y cerca de 20.000 piezas de artillería serían arrojados contra las defensas alemanas que se habían consolidado durante meses, pero que estaban ahora débiles y dispersas por el compromiso de fuerzas en la ofensiva de Ciudadela. La ofensiva comenzó con un bombardeo masivo. Durante horas, la artillería soviética martilló las posiciones alemanas, destruyendo fortificaciones, centros de mando y líneas de comunicación. Luego, la infantería avanzó en oleadas, respaldada por formaciones de tanques T-34, KV-1 y Su-122. Los alemanes, liderados por el general Model, intentaron resistir con lo que les quedaba. Pero el ataque fue tan amplio, tan sostenido y tan bien coordinado, que incluso sus veteranos Panzerdivisionen empezaron a ceder terreno. Las fuerzas alemanas, ya desgastadas por los combates en Kursk, no pudieron contener el avance. Además, las reservas que podían haber sido enviadas para reforzar la región de Orel estaban comprometidas en la ofensiva aún en curso al sur. Esta rigidez operativa fue un error fatal. Las unidades soviéticas rompieron las líneas alemanas y comenzaron a infiltrarse profundamente en la retaguardia. Los nudos ferroviarios, esenciales para el reabastecimiento, fueron bombardeados sin cesar por la aviación soviética. Los pueblos y aldeas eran tomados uno a uno en una marea roja que arrasaba con todo a su paso. El general Model, famoso por su obstinación y su capacidad para improvisar defensas bajo presión, montó posiciones sucesivas de contención, tratando de ganar tiempo. Sin embargo, su capacidad para resistir se reducía cada día. La Luftwaffe, que antes había dominado los cielos del frente oriental, ahora luchaba por mantener el ritmo. Los cazas soviéticos habían mejorado su entrenamiento y coordinación, y la producción masiva de aviones significaba que siempre había nuevos aparatos listos para volar. La supremacía aérea alemana estaba llegando a su fin. Mientras Kutuzov ganaba terreno en el norte, en el sur la situación alemana empeoraba. Hitler, presionado por el desembarco aliado en Sicilia el 10 de julio, tomó una decisión que marcaría el destino de la Operación Ciudadela.
ordenó retirar varias divisiones de élite del frente oriental para trasladarlas al Mediterráneo. Esta decisión debilitó aún más el empuje alemán en Kursk y condenó el esfuerzo ofensivo a un lento colapso. Para Manstein, esta retirada era una traición estratégica. Él creía que, con unos días más y el refuerzo adecuado, aún podría obtener una victoria parcial. Pero el alto mando alemán ya no estaba dispuesto a correr ese riesgo. La iniciativa alemana se había perdido por completo. Ahora, el Ejército Rojo no solo resistía, sino que avanzaba con determinación. Las pérdidas soviéticas eran inmensas, pero su capacidad para reponer tropas, tanques y munición superaba a la del enemigo. Cada tanque destruido era reemplazado por otro. Cada soldado caído era sustituido por uno nuevo, muchas veces sin apenas entrenamiento, pero con una fe fanática en la victoria final. Los alemanes, en cambio, sufrían un desgaste que no podían revertir. A finales de julio, la ciudad de Orel, que había estado en manos alemanas desde 1941, fue rodeada y sitiada. Las divisiones alemanas atrapadas dentro lucharon desesperadamente, pero no podían sostenerse. El 5 de agosto, Orel cayó en manos soviéticas. Fue una victoria simbólica y estratégica. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el Ejército Rojo había conseguido retomar una ciudad importante mediante una gran ofensiva planificada. El avance no se detendría allí. Ese mismo día, mientras las campanas de Moscú repicaban para celebrar la victoria, en el sur, las tropas soviéticas lanzaban la operación Rumyantsev. Esta nueva ofensiva estaba dirigida contra Yarkov, otra ciudad clave en el sur del saliente de Kursk. Las fuerzas alemanas, todavía atrapadas en 1900, las consecuencias del fracaso de Prokhorovka no tuvieron tiempo para recuperarse. Yarkov, que ya había cambiado de manos varias veces, volvería a ser un campo de batalla feroz. La batalla de Kursk, que había comenzado como una ofensiva alemana cuidadosamente planeada, se había transformado en una pesadilla para la Wehrmacht. El equilibrio de fuerzas en el frente oriental había cambiado definitivamente. Por primera vez, desde el inicio de la invasión, los soviéticos tenían la iniciativa estratégica en todos los sectores. Cada ofensiva alemana futura sería una respuesta defensiva, no una propuesta agresiva. La máquina de guerra alemana había alcanzado su punto culminante y comenzaba su lento pero inevitable retroceso. La escala de la derrota se hizo evidente en Berlín. Aunque la propaganda intentaba minimizar el alcance del desastre, los altos mandos sabían que el Ejército Rojo ya no era el ejército de 1941. Había aprendido, se había adaptado y ahora contraatacaba con inteligencia, brutalidad y una eficiencia aterradora. El mayor enfrentamiento de tanques de la historia no solo se decidió en el terreno de Kursk, sino también en las decisiones que vinieron después, en la voluntad de continuar, en la estrategia del desgaste y en la moral de los soldados. La ciudad de Yarkov, clave en la logística y moral del Frente Sur, se convirtió una vez más en el foco de una tormenta militar que cambiaría el curso de la guerra en el este. Después del éxito parcial de la operación Kutuzov en el norte, el alto mando soviético centró sus esfuerzos en el sur del saliente con una nueva ofensiva, la operación Rumyantsev. Esta maniobra no solo buscaba liberar Yarkov, sino también empujar a los alemanes fuera de Ucrania Oriental. Era el siguiente paso natural después de haber contenido y desgastado a las fuerzas de Manstein en Prokhorovka. Esta vez, los soviéticos serían los que lanzarían el ataque masivo con una planificación y preparación que igualaba e incluso superaba a la que los alemanes habían ejecutado semanas antes en la Ciudadela. Rumyantsev
se puso en marcha el 3 de agosto de 1943. Los ejércitos soviéticos de Voronezh y de la estepa avanzaron con una fuerza combinada que incluía más de 1.100.000 soldados, 2.400 tanques, 13.000 piezas de artillería y más de 1.200 aviones. El objetivo era destruir a las fuerzas alemanas al norte y oeste de Belgorod y avanzar hacia Járkov desde múltiples direcciones, asestando un golpe definitivo al grupo de ejércitos sur. Al frente de esta gigantesca operación estaban los generales Iván Konev y Nikolai Batutin, dos de los más agresivos comandantes del Ejército Rojo, quienes habían aprendido a combinar el fuego de artillería, el uso masivo de blindados y el control del aire en una ofensiva sincronizada. En los primeros días, la ofensiva soviética logró penetrar profundamente las defensas alemanas. El desgaste previo sufrido por las unidades de élite de las SS durante Pincentusier, la operación Ciudadela había dejado huecos que los soviéticos supieron explotar rápidamente. Las divisiones Panzer, que antes lideraban los avances, ahora estaban en retirada, carentes de combustible, sin refuerzos significativos y luchando en un terreno donde la superioridad numérica soviética se hacía sentir de forma abrumadora. El terreno, ya castigado por semanas de combates, era una trampa de cráteres, trincheras vacías y vehículos calcinados. Las tropas avanzaban entre los esqueletos metálicos de las batallas anteriores, como si el mismo infierno se hubiera quedado a vivir allí. La Luftwaffe, que en los meses anteriores había conseguido mantener un cierto control aéreo, empezó a perder presencia frente a la VBS soviética. Los cielos sobre Járkov se llenaron de duelos aéreos, de bombardeos tácticos y de un constante rugido de motores. Los soviéticos emplearon cazas Yak-9 y La-5, además de bombarderos P-2, que martilleaban las rutas de abastecimiento alemanas y las columnas en retirada. Las estaciones ferroviarias eran destruidas, los puentes bombardeados, los convoyes atacados en movimiento. La guerra moderna estaba mostrando su faceta más despiadada. Mientras tanto, en el campo de batalla terrestre, los tanques soviéticos se movían como una ola de acero sobre las posiciones alemanas. Los T-34 ya no eran una novedad, pero su fiabilidad, velocidad y facilidad de producción les daban una ventaja estratégica. Los comandantes soviéticos habían aprendido a usarlos en formación, apoyados por infantería motorizada y artillería móvil. Cada avance era sostenido por fuego constante. Las líneas defensivas alemanas se veían superadas una y otra vez por la magnitud del asalto. A mediados de agosto, Belgorod cayó en manos soviéticas tras una lucha breve pero intensa. Era el preludio del ataque final contra Járkov. Las fuerzas alemanas, aunque lideradas por comandantes expertos como Hoth y Hauser, se veían incapaces de detener el avance enemigo. En Berlín, Hitler recibía informes diarios sobre la situación en Ucrania Oriental, cada uno más alarmante que el anterior. A pesar de las súplicas de sus generales para autorizar una retirada ordenada de Járkov, el Führer insistía en mantener la ciudad a toda costa. Consideraba que una nueva pérdida simbólica tan importante podría afectar profundamente la moral tanto de los soldados como de la población alemana. Pero la realidad del campo de batalla era implacable. La lucha por Járkov fue brutal. Las calles se convirtieron en un campo de batalla urbano. Casa por casa, calle por calle, los soldados soviéticos avanzaban bajo fuego constante, utilizando lanzallamas, granadas de mano y apoyo de artillería para limpiar cada posición enemiga. La ciudad, ya dañada por combates anteriores, fue devastada, casi por completo. Los civiles atrapados en la ciudad buscaban refugio en sótanos y ruinas, mientras los proyectiles caían sin cesar.
El estruendo de los cañones y el zumbido de los aviones se mezclaban con los gritos de dolor y las órdenes desesperadas. El 23 de agosto de 1943, tras semanas de combates feroces, Járkov fue finalmente liberada por las fuerzas soviéticas. Esta vez no volvería a manos alemanas. Fue una victoria decisiva, no solo por el valor estratégico de la ciudad, sino por lo que representaba: el fracaso total de la última gran ofensiva alemana en el este y el inicio de una serie ininterrumpida de retrocesos. La caída de Járkov marcó el fin de la operación Rumyantsev y el colapso de las aspiraciones alemanas en el frente oriental para ese año. El costo fue inmenso. Decenas de miles de soldados cayeron de ambos lados. Cientos de tanques fueron destruidos y ciudades enteras quedaron arrasadas. Pero para el Ejército Rojo, esta victoria fue un punto de inflexión. A partir de Kursk y sus ofensivas posteriores, la iniciativa ya no cambiaría de manos. El poder ofensivo soviético crecía día a día, mientras la maquinaria militar alemana, aunque aún temible, comenzaba a desgastarse sin remedio. Los generales soviéticos, una vez criticados por su rigidez y falta de imaginación táctica, se habían transformado en comandantes audaces y experimentados. Aprendieron de sus errores, adaptaron nuevas tácticas e integraron todos los elementos del combate moderno: artillería, blindados, aviación y logística. Mientras tanto, los alemanes, atrapados por decisiones políticas erráticas y una economía militar sobrecargada, veían cómo el equilibrio estratégico se desvanecía. Kursk y Járkov no solo representaron la derrota de un ejército, sino la caída de una estrategia, de una doctrina y quizás incluso de un sueño imperial. Fue allí, entre las colinas de Prokhorovka y las ruinas de Járkov, donde comenzó realmente la marcha soviética hacia Berlín. A medida que agosto de 1943 llegaba a su fin, el polvo de los combates se asentaba lentamente sobre las estepas rusas, dejando tras de sí un paisaje arrasado y una historia de proporciones colosales. Lo que había comenzado como una ofensiva alemana audaz en la región de Kursk se había transformado en una cadena de contraataques soviéticos que empujaban con fuerza creciente hacia el oeste. Las esperanzas alemanas de destruir al ejército rojo con un solo golpe, como en los tiempos de Barbarroja, habían sido aplastadas bajo toneladas de acero, fuego y determinación. La batalla de Kursk no fue simplemente una victoria militar para los soviéticos, fue una declaración definitiva de que el curso de la guerra había cambiado de manos. En Berlín, los informes eran cada vez más sombríos. Hitler, cuya confianza en los nuevos tanques Tiger y Panther había sido inmensa, se veía obligado a aceptar que la tecnología no podía sustituir al número ni a la voluntad. El problema no era solamente que los soviéticos tuvieran más hombres y más tanques, sino que ahora sabían cómo usarlos con eficacia. La producción de blindados alemanes, aunque sofisticada, era lenta y costosa. Cada Panther que llegaba al frente representaba una inversión enorme, mientras que los soviéticos podían fabricar varios T-34 en el mismo tiempo. Y más importante aún, ahora eran capaces de usarlos en maniobras ofensivas bien coordinadas. En el frente, los soldados alemanes comenzaban a notar el cambio. Lo que antes era una guerra de movimientos rápidos, blitzkrieg relámpago, se había convertido en una guerra de desgaste, donde cada metro se pagaba con sangre. Las divisiones Panzer, que en 1941 avanzaban a través de miles de kilómetros, con apenas resistencia, ahora se veían empantanadas, rodeadas, emboscadas y atacadas desde el aire sin descanso.
La moral empezaba a quebrarse, incluso entre las tropas de élite. El cansancio, la pérdida constante de compañeros y la falta de reemplazos adecuados hacían mella. En contraste, los soldados soviéticos, aunque también sufrían pérdidas horribles, comenzaban a ver algo que durante mucho tiempo les había sido negado: la posibilidad de una victoria definitiva. En las trincheras se compartían historias de Prokhorovka como un símbolo de resistencia indomable. Los comandantes hablaban de Kutuzov y Rumyantsev como ejemplos de lo que el Ejército Rojo podía lograr cuando actuaba unido, disciplinado y con voluntad inquebrantable. La propaganda soviética trabajó intensamente para exaltar el heroísmo de los combatientes, pero esta vez muchas de las historias eran verdaderas. Uno de los elementos más significativos que emergieron de Kursk fue la nueva confianza soviética en su propia doctrina militar. Durante los años anteriores, gran parte del pensamiento táctico del Ejército Rojo había sido reactivo, aprendiendo a la fuerza cómo contrarrestar las poderosas ofensivas alemanas. Pero después de Kursk, los planificadores soviéticos comenzaron a desarrollar operaciones ofensivas en profundidad, no como reacción, sino como estrategia inicial. La combinación de infantería masiva, artillería concentrada, tanques móviles y aviación de apoyo se convirtió en el modelo que seguirían en las siguientes campañas hacia el Dnieper, Bielorrusia y finalmente Polonia. Las lecciones de Kursk también afectaron la forma en que los soviéticos trataban a sus aliados y enemigos. Dentro de sus propias filas, el prestigio de generales como Zhukov, Rokossovsky, Konev y Batutin se consolidó. Estos hombres, que habían sobrevivido a las purgas y demostrado capacidad bajo fuego, eran ahora los pilares de la nueva estrategia ofensiva. En cambio, los generales alemanes comenzaron a ver cómo sus recomendaciones eran ignoradas con mayor frecuencia por Hitler, quien se replegaba cada vez más en su propio mundo de ilusiones estratégicas. La desconfianza entre el alto mando alemán crecía, y las tensiones entre los profesionales de carrera y la cúpula política del Reich comenzaban a afectar seriamente la cohesión interna. El precio de Kursk fue aterrador. Se estima que más de 6.000 tanques fueron destruidos o dañados a lo largo de las semanas de combates. La tierra, en muchos lugares, estaba literalmente sembrada de acero retorcido, orugas destrozadas y torretas carbonizadas. El cielo, que en 1900 otras circunstancias habría sido azul en los días de verano, estuvo permanentemente cubierto por humo, nubes de polvo y rastros de incendios. Cientos de aldeas desaparecieron, quemadas o reducidas a escombros. Y bajo ese mismo suelo, cientos de miles de hombres quedaron enterrados, muchos sin nombre, muchos sin haber disparado una sola vez, víctimas de minas, artillería o del hambre. En 1911, los archivos militares soviéticos se conservan cartas escritas por jóvenes soldados poco antes de las ofensivas, algunas llenas de esperanza, otras marcadas por el temor. Uno de ellos, un conductor de tanque de 19 años llamado Leonid, escribió: «Si morimos aquí, que sea para que nuestros hijos nunca tengan que ver lo que nosotros hemos visto. Yo no sé si volveré a ver a mi madre, pero sé que hoy estoy donde debo estar». Su tanque fue destruido el 12 de julio en Prokhorovka. Nunca fue encontrado. Como él, miles dejaron su vida en esos campos por una victoria que entonces parecía lejana, pero que ahora comenzaba a parecer posible. La batalla de Kursk no fue un hecho aislado, fue una bisagra en la historia de la guerra. La última gran ofensiva alemana en el este fracasó. La máquina de guerra nazi
aunque aún poderosa, comenzó a ser forzada a luchar con el terreno, el clima y el tiempo en contra. Las fábricas soviéticas, alejadas más allá de los Urales, seguían produciendo sin cesar. Y ahora, con el frente, avanzando hacia el oeste, esas fábricas ya no estaban amenazadas. Más allá del aspecto militar, Kursk fue también una batalla de ideologías. Fue el enfrentamiento entre un régimen que creía en la supremacía técnica, la obediencia ciega y la expansión sin límite, contra otro que, aunque brutal y despiadado en muchos sentidos, movilizó a su población entera bajo la idea de una gran guerra patriótica. Kursk fue donde esa voluntad colectiva, impulsada por el sufrimiento acumulado de años de invasión, se volvió fuerza imparable, pero también fue una lección para el mundo, que incluso las guerras modernas, libradas con las máquinas más destructivas, siguen dependiendo del ser humano, de su resistencia, su coraje, su capacidad de adaptación y su disposición a sacrificarlo todo por una causa. Kursk no fue solamente una batalla de tanques, fue una batalla de almas. Los meses posteriores a la batalla de Kursk confirmaron aquello que los generales soviéticos ya habían comprendido en los días de Prokhorovka y Yarkov. La Wehrmacht ya no era invencible. El aura de invulnerabilidad de los Panzer, de generales como Manstein o Model, e incluso del propio Hitler, comenzaba a fragmentarse ante el avance constante del Ejército Rojo. Las tropas alemanas, antes maestras de la iniciativa, ahora luchaban por mantener posiciones, cubrir retiradas e improvisar defensas. La velocidad y la brutalidad con la que los soviéticos se reorganizaban tras cada ofensiva tomaban por sorpresa a los comandantes alemanes, quienes, acostumbrados a un enemigo reactivo, ahora enfrentaban a un adversario que anticipaba, acorralaba y contraatacaba con precisión. La derrota alemana en Kursk tuvo efectos inmediatos. A partir de septiembre de 1943, los soviéticos comenzaron a avanzar en varios frentes simultáneamente. Las regiones de Briansk, Smolensk y el de Dnieper se convirtieron en nuevos focos de combate. Cada aldea, cada puente, cada bosque se transformaba en una escaramuza sangrienta. Pero había algo diferente en el comportamiento de las tropas soviéticas. Ya no solo resistían, ahora avanzaban con confianza, superando los límites logísticos con el creciente apoyo de la industria militar. Cada día, más tanques, más artillería y más divisiones eran desplegadas en el campo. El frente era tan amplio que los alemanes no podían defender todos los sectores al mismo tiempo, y cada falla era explotada de inmediato. Mientras tanto, las repercusiones internas en Berlín se volvían cada vez más intensas. La confianza de Hitler en sus generales oscilaba entre paranoias y reemplazos. Aquellos que criticaban sus decisiones, como Guderian, eran apartados o ignorados. Otros, como Manstein, aún intentaban mantener el equilibrio, pero con cada vez menos recursos y libertad de maniobra. La cadena de mando de la Wehrmacht se volvía más rígida y menos eficaz. Los informes del Frente Oriental eran cada vez menos detallados, a menudo suavizados para no alarmar aún más a la cúpula nazi. Pero la realidad era innegable. Kursk había quebrado algo fundamental en el esfuerzo bélico alemán. En el campo soviético, por el contrario, la narrativa de la victoria era utilizada exhaustivamente para alimentar la moral popular. La batalla fue glorificada como el momento en que el pueblo soviético derrotó a la bestia de acero alemana. Se escribieron poemas, comenzaron a producirse películas y carteles con los rostros de los héroes de Prokhorovka, aparecieron en todas las ciudades. Los niños aprendían sobre la batalla en la escuela, las mujeres recibían medallas por su
contribución en las fábricas, y los veteranos eran tratados como salvadores de la patria. La sangre derramada en Kursk alimentaba una narrativa de resistencia y redención que unía a millones en un esfuerzo común. Por más gloriosa que fuera la victoria, los generales soviéticos sabían que el enemigo seguía siendo peligroso. La Wehrmacht no había sido destruida, solo herida. Aún había cientos de divisiones activas, miles de aviones y tanques en Occidente y un sistema defensivo que aprendería de sus errores. Sin embargo, el temor que existía en 1941 y 1942 había desaparecido. Ahora, Moscú preparaba lo que sería la nueva fase de la guerra, la expulsión sistemática de los alemanes de toda la Unión Soviética y, luego, el avance inevitable hacia Europa Central. Mientras tanto, en los campos alrededor de Kursk, la vida intentaba recomenzar. Los aldeanos que habían sobrevivido a las batallas regresaban lentamente a sus hogares, o a lo que quedaba de ellos. Algunos encontraban las construcciones destruidas, otros solo ruinas cubiertas de tanques calcinados y carcasas de vehículos. Los campos, antes usados para el cultivo, estaban cubiertos de cráteres, alambre de púas y cuerpos no identificados. Los niños recogían pedazos de metal para vender como chatarra, mientras grupos de mujeres buscaban los restos de sus maridos e hijos desaparecidos. Las autoridades soviéticas crearon comisiones para enterrar a los muertos y recuperar el equipo destruido. Los heridos, muchos de ellos con miembros amputados, eran transportados a hospitales improvisados. La guerra continuaba, pero las huellas de Kursk quedarían grabadas en la tierra y en las almas de quienes la atravesaron. Muchos de los tanquistas que sobrevivieron jamás volverían a combatir de la misma forma. La experiencia los había envejecido, endurecido, y sin embargo seguían obedeciendo órdenes, subiendo a nuevos blindados, enfrentando el siguiente combate, porque sabían que para ganar aquella guerra no bastaba con sobrevivir. Era necesario avanzar, siempre. En las memorias de combatientes de ambos bandos, Kursk es descrita con frecuencia mediante palabras simples, pero cargadas de dolor. Un sargento soviético escribió: «Vi el cielo caer sobre la tierra, vi fuego llover desde lo alto y desde el suelo, vi a hombres valientes llorar y a cobardes morir con dignidad. En Kursk dejé mi juventud». Un comandante alemán, capturado después de la batalla, dijo a sus interrogadores: «Fue allí donde comprendí que no regresaríamos a Berlín como vencedores. Fue allí donde nuestra guerra terminó, aunque nadie en Berlín lo supiera aún». La batalla de Kursk se convirtió, con el paso de los años, en un hito en el estudio de la guerra mecanizada. Las tácticas desarrolladas allí influenciaron a generaciones de estrategas. La coordinación entre fuerzas blindadas, infantería y aviación, los campos minados, los engaños defensivos y el uso de reservas en profundidad fueron replicados en guerras posteriores en todo el mundo. Pero ninguno de esos estudios logra captar verdaderamente el horror de estar allí, el olor de la pólvora, el ruido ensordecedor de los motores, los gritos de heridos sepultados en tanques en llamas, el polvo y la sangre mezclados en el aire caliente de julio. Esos elementos no caben en manuales ni en informes. Y a pesar de todo, allí estaba la humanidad. En los soldados que compartían pan, en las cartas intercambiadas entre trincheras, en los momentos en que se perdonaba a un enemigo herido en compasión, en los segundos en que una mirada bastaba para recordar que, al otro lado de la mira, había un hombre tan aterrorizado como tú. Kursk no fue solo la mayor batalla de tanques de la historia.
también fue un lugar donde el horror y la esperanza, la destrucción y la resistencia, el odio y la ternura coexistieron durante breves e inolvidables instantes. Con el paso de los meses, la línea del frente se fue alejando de los campos calcinados de Kursk. Nuevos nombres, nuevas ciudades y nuevas ofensivas llenarían los mapas y las mentes de soldados y comandantes. El Dnieper, Kiev, Vinitsa, Kovel, Minsk, Lviv, pero Kursk permanecía fija, grabada en la conciencia de todos los que habían pasado por ella, como una cicatriz profunda en la piel de la guerra, no solo por su magnitud, sino por lo que representó. En Kursk se rompió el espinazo de la estrategia alemana en el este. Desde entonces, cada batalla librada por la Wehrmacht sería defensiva. Cada victoria soviética consolidaría la marcha hacia Berlín. Cada derrota alemana se volvería más difícil de revertir. La dimensión de Kursk no puede medirse solo en kilómetros o tanques destruidos. Puede contarse que participaron más de 3 millones de hombres, cerca de 6.000 tanques y casi 5.000 aviones. Puede mencionarse que, durante los picos de combate, se disparaban decenas de miles de proyectiles de artillería por día. Pero nada de eso captura por completo lo que esa batalla significó para la humanidad, porque Kursk fue una prueba absoluta de resistencia física, moral y psicológica. Allí se pusieron a prueba las ideas de dos mundos opuestos, y fue en ese choque donde se determinó cuál de ellos poseía no solo las armas más eficaces, sino también la voluntad más férrea de continuar. El mundo occidental, durante mucho tiempo, centró su atención en las campañas del norte de África, en el desembarco en Normandía, en las ofensivas en Italia. Pero para quienes vivieron la guerra en el este, Kursk fue el momento en que la posibilidad de la derrota dejó de ser una pesadilla y se convirtió en una certeza superada. Fue el lugar donde los soldados soviéticos aprendieron que no eran solo carne de cañón, sino parte de una maquinaria que finalmente comenzaba a funcionar de manera coherente y poderosa. La victoria soviética en Kursk se cimentó no solo en el heroísmo individual o en la cantidad de recursos, sino en una transformación silenciosa pero profunda de su doctrina militar. El Ejército Rojo dejó de ser el ejército de reacción, de resistencia desesperada, de improvisación. Se convirtió en un ejército moderno, capaz de planificar operaciones a gran escala, de coordinar frentes enteros, de anticipar movimientos enemigos y de explotar las debilidades con una precisión meticulosa. El soldado soviético, endurecido por años de sufrimiento, se transformó en símbolo del avance implacable. Por su parte, la Wehrmacht aún mantenía la capacidad de lucha. La retirada alemana después de Kursk no fue un colapso caótico, sino una serie de maniobras defensivas bien organizadas, pero el aura de superioridad se había desvanecido. Los errores estratégicos, la dependencia excesiva de decisiones políticas irracionales y la creciente superioridad material del enemigo hacían cada vez más difícil mantener la cohesión. El prestigio de los comandantes alemanes ya no bastaba para compensar la falta de combustible, de municiones, de apoyo aéreo, y sobre todo no bastaba para devolver la confianza. Con el tiempo, los campos de Kursk comenzaron a ser sembrados de nuevo. Las aldeas fueron reconstruidas, las escuelas reabiertas, las familias intentaron recomponer sus vidas. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Para muchos soldados soviéticos, Kursk fue apenas un capítulo. Desde allí marcharían hacia el oeste, hacia Polonia, hacia Prusia Oriental, hacia los bosques helados y los ríos profundos que cruzaban Europa hasta llegar a las puertas de Berlín. Muchos de ellos no volverían.
pero lo harían sabiendo que, en los campos de Kursk, había comenzado el principio del fin para el enemigo que había sembrado su tierra de muerte. La memoria de Kursk persistió durante décadas, en monumentos, en museos, en libros y películas, pero también en los silencios, en las miradas de los veteranos que no podían hablar de lo que habían visto, en las familias que siguieron esperando cartas que nunca llegaron, en las madres que guardaron medallas en cajones, junto a fotos envejecidas, en los campos donde todavía hoy se encuentran fragmentos de metralla y restos de tanques enterrados bajo el trigo. Kursk es un símbolo del horror de la guerra, sí, pero también de la capacidad del ser humano para resistir el caos, para adaptarse, para luchar no solo por una bandera, sino por la esperanza de un mañana. Fue la batalla más grande de tanques de la historia, pero también fue una de las más humanas, porque en ella se enfrentaron no solo ejércitos, sino almas, pueblos enteros que pusieron todo lo que tenían en una línea de fuego. Hoy, cuando se estudia Kursk, se habla de logística, de estrategias en pinza, de líneas defensivas en profundidad, de la eficacia del T-34 o del error de confiar demasiado en los Panthers recién llegados. Pero más allá de todo eso, Kursk fue una decisión. La decisión de resistir, la decisión de continuar, la decisión de convertir el dolor en avance, la decisión de nunca más ceder ante el miedo. Y esa decisión, tomada entre el rugido de los motores y los gritos de los heridos, entre las nubes de polvo y el crepitar de la artillería, fue lo que realmente definió la batalla. No el número de tanques ni el alcance de los cañones. Fue la voluntad de seguir adelante, un metro más, una hora más, un día más. Esa voluntad fue la verdadera victoria. Porque después de Kursk, aunque quedarían muchos combates por librar, muchas vidas, por perder muchas ciudades por liberar, ya no había duda alguna. La marcha hacia la victoria había comenzado y ya no se detendría.